compañeros, muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar acerca de las más importantes, porque son varias. Entonces, comenzamos por la gonorrea. Esta va a ser una infección de transmisión sexual bacteriana que va a ser causado por el gram negativo en Neisseria gonorrhoeae. Como podemos observar en esta imagen, es un diplococo gram negativo que va a tener alta afinidad por el epitelio columnar y es por eso que va a infectar tejidos con este tipo de epitelio que van a encontrarse, por ejemplo, en la uretra, en el endocervix, también en otras ocasiones se va a poder observar en el recto y en la faringe. Las características más importantes epidemiológicas que podemos considerar es que se da en jóvenes de 15 a 30 años mayormente, y los factores de riesgo es que sean jóvenes personas en general que tengan múltiples parejas sexuales, que no usen los preservativos y pues también tiene alta correlación con hombre sexo hombre, ¿no? Usualmente, los datos sugieren de que es más frecuente en varones que en mujeres, y lo más importante que debemos recordar acerca de esta bacteria es que va a tener unos filis y también va a tener unas proteínas OPA que van a estar adheridas a la membrana, ¿no? Las cuales le van a permitir adherirse firmemente al epitelio columnar o al epitelio que van a infectar. Entonces, la fisiopatología consiste básicamente en una adhesión por medio de los filis y las proteínas OPA que tienen estas bacterias. Van a luego proceder a colonizar, se van a hacer microcolonias de Neisseria gonorrhoeae, van a entrar, ¿no?, por transitosis, y va a darse esta gradiente citoquímica, también va a darse en las modificaciones o cambios vasculares, se da, ¿no?, lo que está la cadena de inflamación en respuesta a esta invasión epitelial, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria intensa, hay pues presencia, ¿no?, de células dendríticas, macrófagos, y especialmente va a haber una gran cantidad de neutrófilos polimorfonucleares que van a estar fagocitando a esta bacteria. Esta pues gran acumulación de los neutrófilos va a ocasionar que se pueda encontrar esa secreción purulenta característica, que lo vamos a poder, por ejemplo, observar aquí. En este caso es como que un corte que nos estaría viendo, ¿no?, en el endocervix, y acá te estaría haciendo por la uretra. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas en el varón van a ser una uretritis aguda, un dolor intenso, ¿no?, al orinar, va a haber esa secreción purulenta, amarilla verdosa que hemos visto en la imagen, y también va a haber un dolor testicular asociado mayormente a una epididimitis. En la mujer, frecuentemente es asintomática hasta un 50%, pero sí vamos a encontrar el flujo purulento que hemos visto y también un sangrado postcoital. Aquí también se va a acompañar pues el dolor, ¿no?, al orinar, la disuria, así como un dolor pélvico. Existen otras formas extragenitales que pues van a estar relacionadas, por ejemplo, al sexo oral, ¿no?, donde vamos a encontrar en la faringe pues este tipo de lesiones que van a ser como siguiendo más o menos la forma de una hoja, ¿no?, que se puede confundir, ¿no?, porque también en otras infecciones faringias podemos observar esto. Y bueno, también hay otra forma extragenital rectal que se relaciona con una proctitis, ¿no? Siguiente. Las complicaciones que vamos a encontrar principalmente son la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, también se relaciona a infertilidad, así como situaciones de embarazo ectópico. Y en los varones, pues la complicación más frecuente es la epididimitis. Cuando esta gonorrea no es tratada y ya va a haber una diseminación por vía sanguínea, vamos a encontrarnos en una situación, por ejemplo, de infección a la piel, ¿no?, donde se daría una dermatitis, también ya se podría observar incluso a otras partes del cuerpo, ¿no?, como las articulaciones, ¿no?, una artritis séptica y también una tenosinovitis. Y en los recién nacidos,
podemos observar que por el canal del parto puede transmitirse esta infección y encontraríamos una oftalmia neonatal, como se puede observar en la imagen, ¿no? Con esas secreciones mucopurulentas también bien abundantes. Siguiente, por favor. El diagnóstico es, bueno, es por el PCR, pero este PCR no es la proteína C reactiva que conocemos. Esta es una reacción en cadena de polimerasa, porque pues es un estudio, ¿no? del ADN, de los ácidos nucleicos. Y bueno, esto se hace por un hisopado de orina o exudado, y es el gold estándar. Hay otros exámenes como la función de Gram, que también se puede realizar, ¿no? Vamos a ver que hay una función para diplococcus gram negativos en fucsia, y también se puede hacer un cultivo que, bueno, y es importante para ver, ¿no? el tratamiento y si es que hay resistencia antibiótica. El tratamiento de elección es ceftriaxona, una única dosis de 500 miligramos intramuscular, y bueno, en caso la persona tenga más de 150 kilogramos, pues ya se daría 1 gramo por kilogramo, ¿no? Ahora, en cuanto a la alergisis, que pensaríamos, bueno, 1 gramo intramuscular. Si habría alergia a cefalosporinas, se podría dar un aminoglucósido, ¿no? A su macrólido, que es la gentamicina más la acitromicina, y pues se debe realizar un manejo de parejas, se debe tratar, ¿no? A las parejas sexuales que ha tenido en los últimos 60 días, y también se recomienda una abstinencia sexual y hacer una reevaluación, un retest a los 3 meses. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la sífilis. Esta va a ser una infección de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum. Esta es una espiroqueta, como podemos observar, es móvil. No, va a ser no cultivable, pero bueno, va a ser de mucha alta relevancia en salud pública porque hay una sífilis congénita y pues todos los bebés incluso pues tienen que pasar por un descarte médico, ¿no? Hay una transmisión que es sexual, mayormente, pero también hay otra vertical, ¿no? Que es la transplacentaria. La fisiopatología se da principalmente porque hay un ingreso por microabrasiones en mucosa, y después que hay estas microabrasiones en la mucosa, pues hay una diseminación hematógena, que esta va a ser muy temprana, ¿no? Y hay una respuesta inmune, y bueno, se caracteriza porque es una enfermedad en fases, ¿no? En cuanto a la lesión que podemos observar, pues se denomina un chancro sifilítico, ¿no? Que va a ser una llaga o una úlcera que va a estar abierta y se va a caracterizar porque es indolora, con bordes indurados, y también vamos a encontrar que puede haber un cambio en la zona inflamatoria. En cuanto a la evolución clínica, pues hemos visto que es una enfermedad en fases. Tenemos la sífilis primaria, la cual se caracteriza porque es una lesión en chacro o una úlcera única con bordes indurados, y se caracteriza porque es indolora. Es importante que son dolorosas. Bien, se caracteriza también porque hay una adenopatía regional que también es no dolorosa, y esta va a aparecer de los 10 a 90 días post el acto sexual, ¿no? Va a desaparecer en 3 a 6 semanas, pero eso no significa que se haya curado. Luego hay pasamos a la segunda etapa, donde es la sífilis secundaria, pasando ese tiempo, donde ya hay una diseminación sistémica hematógena, y se va a caracterizar porque acá ya hay un exantema maculopapular en palmas y plantas. Acá también podemos observar que hay condilomas, porque estos van a ser planos, y asimismo ya hay manifestaciones sistémicas, ¿no? Porque ya es una diseminación sistémica, como fiebre, malestar general y también neuropatías. Y estas lesiones se caracterizan por ser altamente contagiosas. Hay otra etapa que es la sífilis latente, donde pues es asintomática, pero vamos a ver que es de serología positiva. Hay dos tipos, una que es temprana, ¿no? Que es menos de 1 año, y una tardía, que es más de 1 año. Y después, pasado este periodo, pues se podría progresar a una sífilis terciaria. Eso es ya bueno, difícilmente, ¿no? Pero podría darse, ¿no? Cuando no se ha tratado, y eso ya se daría pues 10 o 30 años después, y podríamos encontrar una neurosífilis o gomas sifilíticas, incluso sífilis cardiovascular,
y se va a caracterizar también por una aortitis. Bueno, en estas imágenes podemos observar, ¿no?, que ya las gomas sifilíticas pues, están afectando incluso articulaciones, a otras partes de la mucosa y bueno, también podemos observar acá, ¿no?, una goma sifilítica en la frente y ya pues acá también la lesión, vamos a ver que ya no es como un simple condiloma o una lesión, ¿no?, un exantema macupapular, ya está afectando a tejidos más profundos. Siguiente, por favor. En cuanto a la sífilis congénita, decíamos, ¿no?, de que toda gestante debe ser tamizada sí o sí, ¿no? La transmisión va a ser transplacentaria de cualquier fase, ¿no?, y mayormente en la secundaria. Las manifestaciones, en primer lugar, pues podría darse una muerte fetal, también podría darse una prematuridad, hepatosplenomegalia, una rinitis, ¿no?, que se da de la colitis sifilítica. Y bueno, las lesiones vamos a ver que va a afectar, ¿no?, así a los pies, al pelos de los pies, de las manos, y también afectando la cara. También en la frente, ¿no?, específicamente, incluso acá podemos observar una lesión afectando en la oreja. El diagnóstico, pues, se va a recibir en dos pasos, ¿no? En primer lugar, el tamizaje, que es con pruebas no treponémicas, y la confirmación ya con pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas van a poder ser, pues, estas, ¿no?, con la BDRL y la RPR, pero estas solo sirven para tamizaje o para seguimiento. Cuando nosotros usamos estas, pues el BDRL puede ser positivo, pero esto puede ser un falso positivo, ya que el BDRL no está detectando en sí la bacteria, ¿no?, sino que está detectando anticuerpos contra la cardiolipina. Y esta cardiolipina va a ser también encontrada en otras enfermedades como el lupus, ¿no?, y también durante el embarazo. Y una BDRL negativa no va a descartar sífilis. Entonces, si es que saldría positivo, pues tiene que confirmarse, ¿no?, con una prueba treponémica, y aquí ya vamos a utilizar, ¿no?, el FTA o la otra que también está ahí, la TPHA, que nos van a servir ya para confirmar una situación de sífilis. Siguiente. El tratamiento de elección es con la penicilina G-benzetínica intramuscular, y tenemos dos esquemas, uno de sífilis temprana, ¿no?, que es una dosis única, y una sífilis tardía cuando ya son 3 dosis semanales. En el embarazo, pues se da la penicilina, ¿no? Y si habría alergias, pues se tendría que desensibilizar. En cuanto al manejo de parejas, igual que los anteriores, pues se tiene que evaluar y tratar a las parejas sexuales y hacer incluso un seguimiento con pruebas no treponémicas. Disculpe, doctora. En la práctica diaria, ¿qué pruebas usamos para detectar el sífilis? Las no treponémicas. Bueno, ¿BDRL o RPR? BDR. Ustedes ya han pasado infecto, ¿no es cierto? Por ahí. Sí, el BDR. Sí. ¿Qué usan? VDR. ¿Verdad? VDR. VDR. Bueno. ¿Y a los cuántos días después de un contacto sexual sospechoso puede pedir esa prueba? Dicho de otra manera, ¿a los cuántos días es superior la incubación sífilis? ¿Está la así? Es importante saber, ¿no es cierto? Porque si tu paciente le vas a decir, ahora ayer he tenido un contacto sexual sospechoso, ¿le vas a pedir BDRL? No. Por eso, es importante saber estas cosas. ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación de la gonorrea? ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación de sífilis? ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación del VIH-Sida? Porque si no, vamos a perder el tiempo en esto. Si le vas a pedir a los 2 días, 3 días, va a salir negativo. 10 días. Sífilis,
por lo menos, perdón, gonorrea 7 días, sífilis hasta 14 días, ¿no? Entonces, ese es el periodo de incubación de los organismos. Porque si no, te va a salir negativo, no le vas a dar tratamiento y va a venir el paciente con más complicaciones. Sigue, por favor. Otra infección de transmisión sexual importante es el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano, el cual se va a caracterizar porque la transmisión es piel con piel, ¿no? Es un contacto sexual, piel con piel y tiene unas, bueno, va a tener un tropismo, ¿no? Donde vamos a observar que el epitelio escamoso, pues, que va a ser afectado, va a pasar va a ser como una zona de transformación, ¿no? A un tipo de epitelio que vamos a encontrar en la parte cervical. Se va a clasificar en dos tipos, ¿no? En dos grupos grandes, aquellos que van a ser no oncogénicos y los que van a ser oncogénicos. Oncogénicos o de alto riesgo, ¿no? Los no oncogénicos y de bajo riesgo. Los oncogénicos tenemos principalmente 6 tipos, que van a ser el corofaringio, el que afecta al cuello uterino, la vagina, el ano, la vulva y también el pene. Principalmente vamos a ver que va a estar relacionado con el tipo 16, el 18 principalmente, pero también con el 31, 33 y 45. Los no oncogénicos van a ser el tipo 6 y el 11, ¿no? Que van a estar asociados a condilomas acuminados, como podemos observar en la imagen, y pues estos pues, van a poder afectar a otras regiones, ¿no? Como son la garganta, también la boca o el ano y los genitales. Esto va a desaparecer en 1 o 2 años. En cuanto a la fisiopatología, pues esta es una infección que va a empezar con un microtrauma y también va a haber una integración del ADN viral, ¿no? Al ADN de las células que va a estar afectando. Las proteínas virales, vamos a ver que van a tener dos oncoproteínas muy importantes, que van a ser la E6 y la E7. La E6 se va a caracterizar porque va a permitir de que pues, la célula basal que va a estar afectada, que ya está infectada con el ADN viral, pues evite o evada el paso de la apoptosis, y la oncoproteína E7 va a ser posible de que esta célula basal infectada pues tenga un proceso de proliferación descontrolado, ¿no? Y eso pues ya nos llevaría a lo que es el cáncer. En cuanto a la historia natural, pues esta se caracteriza porque hay una infección inicial, ¿no? Que usualmente es transitoria, ¿no? El 90% es no oncogénica, ¿no? Se va a eliminar en 1 o 2 años. Pero si persiste, hay un riesgo de lesiones precancerosas. El tamizaje se hace con el Papa Nicolau, ¿no? Y va a detectar los cambios citológicos, no va a detectar el virus en sí, ¿no? El test de VPH, que ya sería la reacción en cadena de polimerasa, sí va a detectar el ADN viral. El esquema de tamizaje es de 21 a 29 años, ¿no? Donde se realiza la prueba de Papa Nicolau, y cuando ya es más de 30 años, pues se tiene que hacer ya un test, ¿no? de reacción en cadena de polimerasa. Las manifestaciones clínicas. Disculpe, doctora. ¿Qué examen van a pedir ustedes cuando venga un paciente y les diga, doctor, creo que tengo VPH? Tenemos que realizarle, se debería realizar el PCR, ¿no? Pero PCR es completamente inespecífico. ¿O es específico para el VPH? no. ¿Mujer? Perdón, ¿varón? Mujer puede ser un Papa Nicolau, pero igual te va a salir una NIC leve, moderado, severo, pero eso, como dijo su compañera, no mide la presencia o no del virus del VPH. Lo que hace es la displasia o la distrofia celular. ¿Test de VPH? ¿Cuál es ese?
Regrese, por favor, doctora. Anterior, ahí. Papa Nicolau detecta puente citológico, lo hemos dicho, CCPH, pero en ningún laboratorio hacen eso. Por eso les pregunto, ¿ustedes han pasado infecto, no es cierto? Entonces, ¿qué examen pide para descartar el VPH? ¿Cómo le van a decir al paciente que vaya, qué orden le van a dar del laboratorio? ¿Mm? No hay un examen específico para la detección del VPH. El VPH se diagnostica viendo la lesión o la presencia de la lesión. Ahí están las lesiones. Ahí tenemos un VPH ahí, local, se debe de ahí. Pero el VPH es bien característico. Ahora, lo mismo, ¿cuánto vamos a esperar para que pueda presentar un paciente después de un contacto sexual del VPH? Ojo, que el VPH solamente se contagia por contacto sexual, sea oral, vaginal o anal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por favor, en ver ese tema del VPH. Porque, doctor, me quiero hacer un examen de sangre para ver si tengo o no tengo VPH. No hay ningún examen. Al menos en Cusco no lo hacen. Puede pedir PCR, pero el PCR es completamente inespecífico. Completamente inespecífico. Entonces, el VPH se diagnostica, sobre todo, viendo la lesión. Siga, doctor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues van a ser verrugas genitales que van a ser con coliflor y se caracterizan porque son indoloras. Podemos observar también, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Donde son las verrugas genitales que van a ser tipo coliflor. Y podemos observarlas en diferentes partes, ¿no? De la mucosa, en partes donde se podría encontrar, bueno, que hemos hablado, ¿no? En la vagina, podríamos encontrarlo también en el pene, o también podríamos encontrarlo incluso en la boca, ¿no? Acá bueno, vamos a ver de que va a haber una progresión. Esto es cuando hay una afectación lo cervical, ¿no? Y vamos a ver que estas lesiones van a empezar pues a ir formándose, bueno, las células van a ir tornándose atípicas, ¿no? Y estas células atípicas van a empezar a pues multiplicarse, ¿no? Y vamos a encontrar incluso que en algunas ya hay un sangrado, ¿no? Porque pues justamente ya está afectándose, ¿no? Bueno, ya está habiendo una lesión a partes muy profundas del tejido. Y otra manifestación clínica que podemos encontrar pues es el sangrado postcoital, ¿no? Hay dolor pélvico y también algunas lesiones, o bueno, cervicales van a ser incluso asintomáticas que solo van a poder detectarse por el tamizaje, ¿no? Del Papa Nicolau. En cuanto al manejo, pues estas verrugas se pueden tratar con crioterapia. Como lo habíamos dicho, pues el 90% no son oncogénicos, ¿no? Solo van a poder tratarse con crioterapia o con incluso ácido tricloracético o un limón. Pero las precancerosas ya van a pues, tener que tratarse, ¿no? Con bueno, hay una vacuna, ¿no? Que se puede usar, ¿no? Para el manejo de esta enfermedad, que podemos saber que hay bivalente, tetravalente, monovalente. Y en cuanto a las indicaciones, se dice, ¿no? De que la vacuna no va a tratar la infección, pero sí va a prevenir otras cosas, ¿no? Se debería dar antes del inicio sexual, ¿no? O también después, en casos de que se sospeche, ¿no? Bueno, de que se sepa, ¿no? De que se podría estar exponiendo a un riesgo, ¿no? De contagio. Siguiente. ¿Qué vacuna tienes de VPH? Solo averiguo que hay
de acuerdo a los números que podrían estar, o a los tipos serológicos que podrían estar relacionados, la bivalente y la tetravalente. Si está afectada al 16 o al 18, pues sería una bivalente, y si estaría afectando a otras, pues una tetravalente, ¿no? Sería un tipo serológico. A ver, por favor, que quede claro, el virus del VPH se diagnostica viendo la lesión, ¿sí? No hay otro examen que nos pueda ayudar a ver si tiene o no tiene, solamente ver la lesión. Y para eso tenemos que ser incisivos en el tema del periodo de incubación del VPH, que es un poco más prolongado, hasta 21 días, sin que pueda salir algún tipo de lesión. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente, muchos colegas que trabajan en algunas clínicas privadas, qué sé yo, que muchos les meten a la cabecita al paciente de que con la vacuna lo vas a curar del VPH. Y les venden este Gardasil 9. ¿Sí? ¿Gardasil está bien o no estoy equivocado? ¿Perdón? Gardasil, ¿no es cierto? Gardasil 9, le dicen ponte 2, 3 vacunas, con esto te vamos a curar, pero usted sabe muy bien de que el VPH es una infección viral, y como tal, no tiene cura. Puede proliferarse muy rápidamente, por eso hay que tener cuidado de explicar bien al paciente que si sale una verruga y rápidamente se multiplica, tienen que venir al consultorio para hacer el tratamiento local. Generalmente lo que nosotros hacemos en urología es electrocauterización de esas verrugas o cauterización de las verrugas. Se empiezan las operaciones con lápiz de electrocauterio, se infiltra lidocaína y quemamos la lesión. Quemamos tanto la lesión superficial como la base de la lesión. Muy pocos pacientes, por no decir ninguno que yo no recuerde, han regresado a la consulta conmigo y me dice ha recidivado. Muy poco, la verdad. Siempre me ha ido bastante bien. Pero hay que saber quemar primero la lesión y después toda la base de la verruga, el condiloma que pueda haber. Entonces, hay tipos de verrugas también. No toda verruga en los genitales es igual a papiloma. Estamos en Perú y en Perú tenemos bastante variedad de verrugas. Si ustedes han visto en algunas personas, más que todo ahora mucho más frecuente, personas de provincia, del campo, que tienen verrugas en las manos. Es un tipo de VPH, es un tipo. Entonces, eso es fácilmente, y hay muchas personas que tienen este tipo de verrugas en la región suprapúbica, en la región del pene, o en las mujeres en la vulva. Pero estas verrugas no crecen, ni tampoco se proliferan. Entonces, no es un VPH clásico, ¿no es cierto? Es una verruga genital, sí, pero no es un VPH. Entonces, es mucho más manejable este tipo de verrugas, las que no se proliferan, las que no se multiplican, por decirlo así, y podemos cauterizarla más fácilmente. Hay muchas personas también que vienen después de haber acudido a la consulta con los dermatólogos. Dermatología, sí, quemaduras con nitrat de plata, varias cosas, que no dan muy buenos resultados. Entonces, es falso, como les vuelvo a repetir, que las vacunas de Gardasil 9, por ejemplo, te curen del VPH. Ojo, ¿a quiénes vacunan, doctora? ¿Quiénes son beneficiarios de la vacuna? ¿O a quiénes se vacuna? Y ahora está en el esquema nacional de vacunación. Solo he visto personas que ya tenían riesgo, ya tenían otras infecciones sexuales previas. No he revisado, doctora. En el calendario de vacunación dice muy claramente, vacunan a los niños en especial. Antes al inicio eran niños, ahora niños y niñas en edad escolar, en personas que no hayan iniciado vida sexual activa. Entonces, eso nos tiene que decir, doctora. ¿Ya? Entonces, por favor, no sean parte del comercio que venden todas las Gardasil 9 y te van a curar el VPH. O no, particularmente no lo uso porque sé que no me va a funcionar, que no tiene nada que ver esa vacuna.
¿Sí? Siga, doctor. En cuanto al herpes, vamos a ver que está causado, ¿no?, por el virus del herpes tipo 2, ¿no? La fisiopatología es porque hay una infección primaria y va a tener una replicación, ¿no? Y pues hay una etapa o periodo de latencia en los ganglios nerviosos y se puede dar pues también reactivaciones que van a ser muy recurrentes. Pues las lesiones son ampollas agrupadas, ¿no?, que van a ser este tipo de vesículas y sí, se van a diferenciar porque van a ser dolorosas, ¿no? Y va a haber también signos, bueno, síntomas sistémicos como fiebre o malestar, así como adenopatía. Entonces, si nosotros vemos estas vesículas agrupadas que van a ser dolorosas, pues ya debemos saber que se trataría, ¿no?, de un herpes. También para el diagnóstico se dice que el valor estándar, ¿no?, sería el PCR, pero ya con la clínica pues es suficiente. Clínica, doctora, nada de PCR, clínica. Ahí nos va a mandar la clínica, definitivamente. Y el tratamiento pues es con aciclovir, ¿no? Ojo, perdón, regrese, doctora. Cuando una persona, igual que el VPH, estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual, el herpes sería de por vida, no tiene cura el herpes, ¿ya? Y la persona que tiene herpes genital es muy probable que tenga herpes labial o que tenga también una herpes zóster. Entonces, ¿cuál es la característica que el paciente te dice? Antes de que salga la erupción microvascular, las ampollas, por decirlo así. ¿Mm? No, eso desencadena el estrés, la angustia, la preocupación, eso te va a desencadenar el herpes, ¿ya? Pero el paciente, ¿qué te dice antes de que salgan las ampollas? Hay una picazón, un ardor que puede sentir el paciente. En ese momento, tienen que usar el aciclovir, no cuando ya salga la lesión. El aciclovir es importante al paciente, que tienes que enseñarle al paciente. Señor, cuando usted sienta que le está picando o sienta como que le arde, en ese momento tiene que tomar el aciclovir. ¿Cuánto va a tomar doctor el aciclovir? ¿Cuál es la dosis? ¿Mm? Clase, ¿cuánto es la dosis del aciclovir? 400 cada 12 pueden tomar, cada 8. 400 cada 8. ¿Sí? 400. ¿Y para qué dan la aciclovir en crema? Me imagino que han visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Perdón? Para el proceso de secar, para el proceso de excavación. Entonces, ahí sí podemos usar el aciclovir en crema. ¿Sí? Entonces, clínica, diagnóstico de herpes, VPH, ¿qué más? Bueno, sífilis tenemos para toda la regla, para gonorrea tenemos también un hisopado uretral, podemos usar, o también simplemente la vida. Sí, ¿verdad? Por último vamos a hablar de SIDA, bueno, de VIH. Este va a ser causado también por un virus, ¿no? El virus de la inmunización humana. Este es un retrovirus, ¿no?, que va a infectar a los linfocitos CD4. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues, sabemos, ¿no?, de que en primer lugar pues, hay una lesión, hay una fusión, ¿no?, con la membrana del linfocito. Después hay una transcripción inversa, ¿no?, al integrarse, bueno, se va a integrar al ADN
de la célula se va a multiplicar y pues ya se va a ensamblar más virus, ¿no? O bueno, claro, más virus de inmunodeficiencia humana. Entonces se va a unir al receptor y va a haber una replicación viral irreversible. Esto va a llevarnos a una disminución, ¿no? A un déficit de linfocitos y también a un debilitamiento del sistema inmune. Es por eso que las personas, ¿no? Van a presentar múltiples infecciones oportunistas, ¿no? Y también así, siguiente, por favor. En cuanto a la historia natural, pues vamos a ver que hay una infección aguda, ¿no? Que va a ser de 2 a 4 semanas. Esta infección, pues va a ser el punto de inicio, ¿no? Se va a caracterizar porque hay fiebre, también se puede observar un rash, ¿no? Con estas lesiones, como son partes blanquecinas, ¿no? Hay también adenopatías o incluso odinofagia. Y esta etapa se caracteriza porque es muy contagiosa y una alta carga viral. Después pasamos a una fase de latencia clínica o no, o la fase crónica, que podrían ser pues 12 años o más, ¿no? Esta se va a caracterizar porque hay una replicación viral continua a pesar de que es asintomática o se presentarían leves síntomas, ¿no? Y bien, la tercera fase es la del SIDA, ¿no? Donde vamos a ver que sería 2 a 3 años, ¿no? En el tiempo, 2 años y 3 años después de que haya iniciado, ¿no? La infección inicial. Y acá hay ya una cantidad de células linfocitos CD4 muy bajas, que serían incluso menos de 200 células, ¿no? Por milímetro cúbico, y hay enfermedades que pues ya van a podrían llevar a la muerte, ¿no? Incluso como una neumonía por pneumocitis o incluso una tuberculosis. Las infecciones oportunistas, pues en Perú va a ser la tuberculosis la más frecuente, ¿no? Pero también puede darse una neumonía por pneumocitis girovesi o una candidiasis esofágica. Y también pueden encontrarse casos de toxoplasmosis cerebral. El diagnóstico puede ser por una prueba rápida, pero también por una prueba de ELISA, ¿no? Y se confirma con una prueba de muestreo. Vamos a ver. ¿A qué tiempo, doctor, de la sospecha de tu caso sospechoso? A las 2 semanas. 2 semanas. 12 días, 14 días. Gracias. ¿A qué tiempo se hace positivo? ¿Qué exámenes van a pedir? Una prueba rápida. ¿Cuál? ¿Todo? La detección de anticuerpos. Por eso la Ahora, prueba no sé si usted ha hecho la presentación o ha metido todo al chat. Es importante saber estas cosas, doctora, porque su paciente va a venir y decir, doctora, he tenido un contacto sexual hace, no sé, 2 semanas. Yo estaba tomado, me fui a una fiesta, me conocí con una chica, tuvimos relaciones, pero la chica nunca más la he visto, ni sé quién es. Lo revisas, por suerte no tiene llagas, descartas que tenga sífilis, no tiene secreción, descartas que tenga gonorrea, lo revisas, descartas que tenga papiloma, no hay ampollas, descartas que no haya herpes, pero el SIDA, ¿cómo lo descartas ahí? El SIDA sí es completamente un diagnóstico laboratorial. ¿Y a qué tiempo le vas a pedir el examen? sería inmediatamente, ¿no?
una prueba de descarte. Inmediatamente. O sea, unos 2 días después. Ah, doctora. Chicos, esto es extremadamente leído. ¿Ah? A 6 meses. No fue 4 semanas. ¿Sabe qué? Regresen 6 meses para la detección de una prueba de visa. También los tenemos por estas cosas. Esos 6 meses el pobre hombre vivirá martirizado. Entonces, esas cosas tenemos que saber y tenemos que dominarlas, doctora. Porque si no, vamos a hacer mal el trabajo. Vamos a orientar mal. ¿Qué tal a las 2 semanas de vida y me sale un falso positivo? Creo que hay un esquema como de descarte que es a los 6 meses incluso luego después del No, año. se va a suicidar ahí. Y hay muchos casos. No, no es broma. De verdad que sí. Tú le dices, "Ah, señor, tiene SIDA". Es como que tú lo estarías condenando. Es como que tú le estarías diciendo que vas a morir. Y tenemos que tener mucho cuidado en estos aspectos, chicos. Siga, doctor. Hay una clasificación, ¿no?, que podemos hacer según la categoría clínica y cuánto está, pues, viendo la categoría inmunológica en cuanto a la cantidad de células, ¿no?, que vamos a encontrar. Y esto se hace para poder evaluar, ¿no?, el estado ya en qué situación, si es que podría estar ya incluso en SIDA, ¿no? Vamos a categorizarlo clínicamente en estadio A, B y C. El A es cuando hay ya una preinfección, ¿no? Principalmente van a destacarse pues las enopatías, ¿no? Linfoadenopatías, incluso cuando es asintomático. Y la categoría B es cuando no entra ni como A ni como C. Y en la C es porque hay ya enfermedades definitorias del SIDA, ¿no? Hemos visto imágenes de la candidiasis esofágica. También si es que habría, ¿no?, una tuberculosis pulmonar, rinitis, un porcitomegalovirus, una neumonía por trombosis de bebés, toxoplasmosis cerebral, y también varias otras enfermedades, ¿no?, como incluso histoplasmosis o criptococosis extrapulmonar, o también linfoma, ¿no?, el linfoma de Hodgkin. Otras neumonías, ¿no? Cuando no está entre estas categorías, podemos ver que sería una categoría clínica tipo B, donde ya ahí podría haber, ¿no?, quizás una displasia cervical moderada o una candidiasis orofaringea óvulo vaginal persistente, y también ya síndromes constitucionales, ¿no?, como fiebre, más de 38 centígrados, y también diarrea más de un mes. Y eso se va a poder, pues complementar con una categoría si es de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo de la cantidad de linfocitos que haya, ¿no? Si es más de 500 células por milímetros cúbicos, o si está entre 200 y 499, o si ella es muy bajo, ¿no?, que sería una categoría 3, que es menos de 200. Ahora, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Un resumen de lo que hemos explicado anteriormente. Y en cuanto al tratamiento, pues todos van a tener que recibir una terapia antirretroviral, ¿no?, y esto va a tener que iniciar, ¿no?, en todos los pacientes, independientemente de la categoría inmunológica que se encuentre, ¿no?, si está en 1, 2 o 3. Y también se puede hacer una profilaxis, ¿no?, preexposición, donde se van a tener que usar, ¿no?, los antirretrovirales en personas que no van a tener, ¿no?, VIH, y antes de una posible exposición. Y también hay otro que es la profilaxis, ¿no?, post-exposición, que se debería iniciar idealmente, ¿no?, antes de las 72 horas, ¿no?, post el acto sexual.
Entonces, sí, eso es todo. Eh, Ya mira. A ver, enlace y me va a aparecer. Y el siguiente clase va a tocar. Es por ese tema. Hemos venido a mostrar el de crear una base. Además el de trans, ya el base de Cristo. El de que alcanza el número para ir a los 7 años y tenemos un grupo de por el caso de 5 no sé, no, no, vamos a sacar el de 5 te lo digo. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Hoy voy a hablar del tema de traumatismos en urología. Voy a empezar con lesión renal. Las lesiones renales se dan por traumatismos ya sean cerrados o penetrantes, y estos pueden llegar a comprometer muchas estructuras de los riñones, ya sean desde el parénquima, el sistema colector, hasta los vasos renales o el pedículo vascular, ¿no? Y en cuanto a los traumatismos de todo el sistema genitourinario, el riñón es el más afectado, representa aproximadamente el 1 al 5% de todos los traumatismos y es más frecuente en varones jóvenes. En cuanto a su etiología, en el traumatismo cerrado representa la mayor frecuencia de un 80 a un 90%. Esta se da por accidentes de tránsito, caídas, deportes de contacto, golpe directo. Y en el trauma penetrante es lesiones por arma blanca o de fuego, ¿no? Y dentro de los factores predisponentes tenemos la hidronefrosis, quistes, tumores, riñón en herradura y enfermedad renal crónica. Aquí les he puesto una imagen que nos menciona que tenemos sistemas que protegen a nuestro riñón, los cuales componen son los músculos paravertebrales, las costillas, las últimas costillas, la grasa perirrenal y la fascia de Gerota, ¿no? Todo esto es un sistema que va a proteger el riñón de cualquier lesión o trauma. Y también cabe mencionar de que el riñón derecho está un poco más abajo, ¿no? Entonces, eso hace de que esté más expuesto a mayor daño frente a algún traumatismo. Ahora, las lesiones, según la clasificación, tenemos 5 grados, ¿no? El grado 1 nos menciona de que va a haber una contusión renal, como se ve aquí en la imagen, pero que esta no es expansiva, solo está por debajo de la membrana, ¿no? No hay tampoco laceración. En cambio, en el grado 2 ya vamos a tener un hematoma perirrenal, pero tampoco es expansivo. Aquí la diferencia es que va a haber una laceración cortical de un menor de 1 centímetro, ¿no? Y no va a haber extravasación urinaria. En el grado 3 ya también la laceración va a ser más de 1 centímetro y acá, como vemos, ya está invadiendo, ¿no?, la corteza, pero no llega al sistema colector. En el grado 4 la lesión ya también sí llega hasta el sistema colector y provoca una extravasación urinaria y también una lesión vascular segmentaria. Y en el grado 5 ya tenemos un riñón destrozado prácticamente, ¿no? Y hay una evolución del pedículo renal y una devascularización completa. Ahora, en la clínica vamos a ver de que el síntoma más típico es la hematuria, puede ser macroscópico o microscópico, ¿no? Sí, esto se da por el sangrado de las arterias renales y esto incluso podría llegar a un shock y el paciente puede estar con la piel pálida, sudoración, puede tener hipotensión y taquicardia.
En cuanto a los signos físicos, también podríamos encontrar una masa palpable, ya sea en los flancos, o también podemos observar una equimosis y fracturas de las costillas también, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, en un paciente que está estable hemodinámicamente, se le debe de realizar el gol estándar de la tomografía abdominopélvica con contraste más fase excretora, ¿no? Entonces, esta tomografía nos va a permitir evaluar el grado de lesión, si es que hay una extravasación urinaria, si es que hay hematoma o cómo están los vasos. En un paciente inestable ya también se tiene que hacer una ecografía FAST, que es una ecografía que está enfocada en la lesión traumática, ¿no? Y si es posible o si es que requiere, se le hace una laparotomía. También se le podría hacer un uroanálisis para identificar si es que hay una hematuria microscópica, ¿no? ¿Y cuándo están indicadas las imágenes? En un trauma cerrado, cuando presenta hematuria ya sea macroscópica o si es microscópica, pero si tiene está asociada a una hipotensión, o si el trauma ha sido con un mecanismo de alta energía, ¿no? O también si vemos al paciente que tiene dolor o el flanco marcado, ¿no? Y lesiones asociadas. Y en un trauma penetrante, aquí casi siempre vamos a tomar una tomografía. ¿Sí? Ahora, el manejo. Es conservador en su mayoría. Solo tenemos que observar, mantener al paciente en reposo, controlamos hematocrito, hemoglobina, damos analgesia, hidratación y una tomografía, ¿no? Y ya es intervencionista cuando hay un sangrado activo, una extravasación, un pseudoaneurisma, si es que hay hematuria, se hace la angioembolización. Y se coloca un stent ureteral o se hace nefrostomía cuando hay una extravasación urinaria. Acá tenemos una imagen del stent, que es un catéter en doble J que va, ¿no?, desde el riñón hasta la vejiga. Y la nefrostomía ya también es como una evacuación que va desde la parte del riñón y de frente, ¿no? Desde la pelvis renal sale hacia una bolsa colectora. Y finalmente la cirugía, las indicaciones absolutas es cuando hay inestabilidad hemodinámica refractaria o cuando tenemos un hematoma expansivo, ¿no?, en la cirugía, cuando hay abulsión en el pedículo renal o cuando la lesión renal es irreparable. Entonces, ¿qué tipo de cirugías podemos hacer? Una renovación, es decir, suturar, ¿no?, áreas que están lesionadas en el riñón. Puede ser una nefrectomía parcial o total, es decir, se le saca, ¿no? Puede ser una parte o en su totalidad del riñón. Ahora, en cuanto a las complicaciones, en las tempranas, el paciente puede presentar hemorragia, infección, abscesos. También puede presentar un urinoma, que es cuando se acumula el contenido urinario en una zona que no sea la vejiga, ¿no?, que sea fuera de la vejiga. O también puede presentar una fístula urinaria. Y en las complicaciones tardías puede llegar a tener una hipertensión renovascular, hidronefrosis, disfunción de la función renal y hasta litiasis. Ahora vamos a hablar del traumatismo del tracto genital y urinario inferior. Ya, vamos a empezar a hablar de las lesiones de los genitales externos y en primer lugar vamos a hablar del pene. Aquí es muy poco frecuente debido a que este órgano está rodeado, ¿no?, tiene una gran movilidad y además también los testículos están rodeados de un escroto que es bastante móvil, ¿no? Ya, entonces en la fractura peniana, esta se da por la rotura de la túnica albuginea, que vemos aquí, la túnica albuginea, y también resulta afectado el cuerpo cavernoso, ¿no? En cuanto a la etiología, esta se da por tener relaciones sexuales vigorosas y en aquí el pene está erecto y al salir de la vagina golpea el perineo o el pubis y genera este trauma, ¿no? O también se puede dar en
la masturbación o caídas de doblamiento forzado. Aquí en la fisiopatología, durante las relaciones sexuales, ya que el pene va a estar erecto, aquí va a aumentar la presión intracavernosa. Entonces, esta va a superar la resistencia de la túnica luquínea. Como vemos dentro del cuerpo cavernoso, tenemos la arteria profunda, ¿no? Entonces, aquí se va a superar la resistencia de la túnica albuquínea y esta se va a romper o se va a lacerar, ¿no? Y la zona más débil es la cara ventrolateral de la túnica albuquínea. Y el diagnóstico, aquí suele ser directo, no necesitamos casi imágenes porque lo podemos diagnosticar simplemente con la anamnesis y la clínica que el paciente presenta, ¿no? Entonces tenemos una triada clásica para el diagnóstico de la fractura peniana. Uno es el chasquido. El paciente te va a mencionar que ha escuchado, ¿no? Como una ruptura de algo, un chasquido, y luego esta se continúa de un dolor súbito y luego presenta detumescencia rápida, es decir, de que va a perder la erección, ¿no? Y además a estos síntomas se añaden otros como es el hematoma, el edema, equimosis, y lo cual hace que el pene tenga una deformidad en forma de berenjena. Y además se va a dar una desviación del pene hacia el lado contrario de la lesión. Como vemos en esta imagen, tenemos el signo de la berenjena, ¿no? Aparte de que hay una deformidad, también hay equimosis. Y en estos pacientes también debemos de buscar si es que tienen lesión uretral asociada. ¿Cómo sospechamos si es que tiene una lesión uretral? Si es que el paciente tiene hematuria, sangrado en el meato uretral o incapacidad para orinar, ¿no? Entonces, la conducta frente a esto sería solicitarle hacerle una uretrografía preoperatoria o, más que todo, sería una cistoscopía flexible intraoperatoria. Disculpa, perdón. Cistoscopía para descartar la lesión uretral. uretral. Ajá. Ya. Y para descartar la fractura de pene. Es más que todo con la anamnesis y el examen físico. Ecografía, doctora. En la ecografía vamos a ver el hematoma en el cuerpo cavernoso. Ecografía, ¿ya? Lesión uretral, estamos de acuerdo. Cistoscopía. Sí. Ya, ahora en cuanto a la imagenología, como ya les había mencionado, es más que todo con los antecedentes y el examen clínico. También se podría hacer una cavernografía, pero no se recomienda. Se puede tomar una resonancia magnética si es que, digamos, el paciente no tiene la presentación clásica, ¿no?, que estamos mencionando, pero estamos sospechando de eso. Y en ahí se va a ver, en la resonancia vamos a ver la ruptura de la túnica luquínea. Ahora, en el tratamiento es la cirugía urgente. La reparación temprana debería de ser menor a 24 horas y sería ideal incluso que sea menos de 6 horas, ¿no? Y la técnica quirúrgica sería la incisión subcoronal más el degloving, que es como que estarías pelando la piel, ¿no?, hacia la parte proximal, y luego se hace la evacuación del hematoma, luego localizamos el desgarro de la túnica albuquínea y se hace la sutura primaria del defecto y luego revisamos los cuerpos cavernosos y también se hace la evaluación si es que hay lesión en la uretra y finalmente se hace la reparación uretral si es que hay desgarro, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde está la flecha grande, hay una equimosis, y en la flecha pequeñita se observan laceraciones de la uretra. Y aquí en la imagen vemos que hay una laceración del cuerpo cavernoso. Las complicaciones serían de que el paciente presente hemorragia, infección, estenosis uretral, la disfunción eréctil en el caso de que no tenga un tratamiento oportuno, ¿no?, a tiempo, infertilidad, y que presente una curvatura o deformidad del pene, ¿no? Normalmente estos pacientes suelen llegar tarde porque tienen vergüenza, pues, de ir al hospital y se suelen complicar y pueden quedar infértiles.
¿Han visto ustedes alguna vez alguna fractura de pene? ¿Enfermedad de Peyronie? ¿Poco? Como dice su compañera, es actuar rápido. Cuando hay una fractura de pene, y como dice también su compañera, los pacientes no vienen. ¿Por qué? Porque muchas veces son estas fracturas producto de algún encuentro sexual ocasional. Entonces no suelen venir. Vienen ya los 2 días, doctor, me he caído de frente. Más que eso, se hincha bastante, tiene un proceso inflamatorio muy fuerte. Pero lamentablemente pues no vienen los pacientes, vienen al tercer día, segundo día, tercer día, y es un día mucho más complicado porque, como dice su compañera, el riesgo de, digamos, una impotencia sexual va a ser alta. Siga, doctor. Ahora vamos a hablar de las lesiones penetrantes de genitales externos. Esta se da por heridas por arma de fuego, mordeduras de animales o de humanos, ¿no? En el caso de las heridas por arma de fuego, estas casi siempre requieren una exploración quirúrgica y rara vez son aislados, es decir, otros órganos también están comprometidos aquí. Entonces, en el tratamiento debemos de realizar la exploración inmediata, hacer una irrigación copiosa, un desbridamiento y retirar los cuerpos extraños y además de dar antibióticos profilácticos y finalmente hacer el cierre quirúrgico con reconstrucción inmediata. El pronóstico va a ser de bueno con un resultado estético y funcional si es que se repara a tiempo, ¿no? En cuanto a la mordedura de animales, este se da más que todo por perros y es más común en niños. El manejo va a ser irrigación abundante, desbridamiento, cierre primario temprano y antibióticos, ¿no? Aquí el típico antibióticos amoxicilina más ácido clavulónico. Y darle profilaxis para tétanos o rabies, si es que corresponde, ¿no? En cuanto a las mordeduras de humanos, sabemos que este tipo de mordeduras son consideradas heridas muy contaminadas y son de alta infección y también los pacientes acuden a consulta muy tardíamente, ¿no? Y el manejo es que se recomienda administración empírica de antibióticos, aquí se puede dar amoxicilina más ácido clavulónico o moxifloxacin. Y finalmente la amputación, que puede ser de etiología por automutilación genital o alta asociación con psicosis. Aquí, ¿qué hacemos ante una amputación? Se debería de conservar el segmento amputado con una técnica, o sea, lo ponemos en una bolsa, lo lavamos con solución salina y lo envolvemos en una gasa húmeda, ¿no? Y esto lo colocamos en una bolsa estéril y esta bolsa debe estar en otra bolsa que esté con hielo, pero no en contacto directo con el hielo, ¿no? Como ya hemos hablado en cirugía plástica. En cuanto al tratamiento, se hace un reimplante microvascular, que es el gol estándar, o también se puede hacer una reimplantación macroscópica. Aquí en el libro nos mencionaba conceptos clave para un abordaje paso a paso para la reimplantación del pene, que sería una cistostomía suprapúbica, es decir, se coloca como un catéter en la vejiga y luego se hace el cierre uretral en 2 planos sobre una sonda, ¿no? Con puntos reabsorbibles y luego se hace una disección mínima a lo largo del haz neurovascular, ¿no? Para identificar los vasos, nervios y arterias seccionadas. Luego se hace el cierre de la túnica albuginea con puntos reabsorbibles y una anastomosis, ¿no? Anastomosis y reparación del BAM, arteria vena y nervio dorsal. Y finalmente la cobertura de la piel. Ahora vamos a hablar de los testículos, el trauma testicular. Antes de hablar de la fisiopatología, les voy a mencionar de que hay mecanismos que también protegen, ¿no?, a los testículos, que son la movilidad primero del escroto, que es lo que lo envuelve, ¿no?, lo protege. Luego también tenemos el reflejo cremastérico, que hace que se mueva frente a algún trauma, ¿no?
También todas estas estructuras que estamos viendo acá son las que disminuyen el daño frente a los traumatismos. Entonces, una vez que se da el trauma contuso, que es el más frecuente, lo que va a ocasionar es que puede generar una contusión parenquimatosa, una hemorragia, un hematoma, se puede romper la túnica cutinea. En el caso de la rotura testicular, cuando la túnica albuginea se rompe, sale el contenido que es del cuerpo cavernoso, ¿no? Del tejido testicular, y aquí va a haber un aumento de edema, un sangrado, incluso un riesgo de necrosis por presión, ¿no? Puede presentar hematoma, hematocele, con un dolor intenso que va a comprimir la zona vascular y llegar a una isquemia secundaria. Incluso puede llegar a atrofiar si es que esto persiste. Y en la luxación testicular, esto se da por mecanismos de trauma que son violentos, por ejemplo, en una motocicleta, cuando hay un movimiento brusco hace de que se genere una ectopía testicular. Esto significa de que el testículo se va a salir de su zona que comúnmente está, ¿no? Y esta incluso puede llegar a golpearse con el pubis, puede golpearse hacia el abdomen. Y finalmente la torsión postraumática, ¿no? Que aquí va a haber un compromiso de venas y arterias, llevando a una isquemia aguda y un riesgo de necrosis. Aquí la clínica va a ser de que va a presentar dolor escrotal intenso, edema, equimosis, se puede llegar a palpar una masa escrotal y también el paciente refiere dolor a la palpación, ¿no? La ausencia de hematoma no descarta de que haya algún tipo de rotura, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, vamos a hacer el examen físico y la ecografía Doppler, ¿no? Que va a ser un estudio inicial para ver la integridad del testículo, la vascularización, si es que hay hematomas o roturas. ¿Y qué nos indica de que hay hallazgos sugestivos de rotura cuando hay un patrón heterogéneo y una discontinuidad de la túnica albuginea? Y finalmente el tratamiento, si es que hay una lesión menor, se puede hacer con analgésicos, observación. También el libro mencionaba que se puede usar hielo o elevación escrotal, pero ya no es tanto. En el caso de la rotura testicular o hematomas grandes, hematoceles, ahí sí es recomendable hacer una cirugía temprana. La exploración y reparación temprana de la lesión testicular se asocia a un aumento de la preservación del testículo y una disminución de la convalescencia o la discapacidad, ¿no? Y hace de que el paciente retorne más rápido a sus actividades normales y además de que si es que se opera tempranamente va a conservar la fertilidad y la función hormonal. Aquí tenemos en el tratamiento de la técnica quirúrgica, que se va a hacer la incisión, se va a evacuar el hematoma y se hace hemostasia, ¿no? Y se reseca el tejido necrótico, se hace el cierre de la túnica albuginea con una sutura resorbible y finalmente se preserva el máximo del parénquima, ¿no? Acá en la imagen tenemos una laceración testicular después de una contusión. Y en la imagen B ya se ve un testículo reconstruido después del desbridamiento y el cierre. Y también se ha hecho aquí una colocación de injerto en la túnica vaginal. Los resultados, como ya les había mencionado, es que es una cirugía temprana, menor a 3 días, el 90% se conserva el testículo, ¿no? Las complicaciones es la atrofia, infecciones, dolor, necrosis, infertilidad y orquiectomía tardía. Ahora, pérdida de piel genital. Aquí la causa más frecuente va a ser la gangrena de Fournier, que es una infección polimicrobiana necrosante, ¿no? Aparte de esta causa, también tenemos otras como son los traumatismos, con maquinaria, dispositivos, un trauma penetrante, quemaduras, bandas constrictoras o iatrogénica tras desbridamiento, ¿no? La clínica va a ser que va a presentar edema, eritema, isquemia de piel, necrosis y pérdida de los pliegues escrotales. Y el diagnóstico se va a hacer con una ecografía o una tomografía computarizada.
El tratamiento. En el caso de la gangrena en Fournier es muy importante que se haga un desbridamiento quirúrgico urgente y también que se le dé antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y que las curaciones sean frecuentes. También está recomendado que se utilice el sistema VAC, que es un cierre asistido por vacío, y también se debería de considerar una cistostomía suprapúbica en lesiones extensas. Y la reconstrucción se hace con una cobertura primaria posterior. Se puede utilizar el injerto de piel parcial y colgajos si es necesario. Acá tenemos una imagen donde vemos un escroto grande, eritematoso, y en la zona central ya hay una necrosis, ¿no? Esto nos sugiere que hay una infección necrosante. Y en la tomografía lo comprobamos porque aquí va a haber una zona donde hay aire, ¿no? Gas. Gas. Generalmente los Fournier son anaerobios. Los anaerobios producen gases. Y la tomografía va a saber de esta parte, de la parte de la neurosis. ¿Cuántos Fournier han visto? ¿Dónde? ¿Qué hospital? Hay bastantes, bastantes Fournier. Sí, doctora. Ahora vamos a hablar de las lesiones de la vejiga. Su etiología es multifactorial, o sea, pero más que todo es por trauma, ya sea contuso o penetrante, ¿no? También podría ser iatrogénica en una cirugía ginecológica obstétrica, más que todo eso en las mujeres, y podría ser por ruptura espontánea en el caso de una vejiga neuropática o una enfermedad vesical previa, o sea, es que ha tenido una cirugía previa, ¿no? Aquí un dato importante es que hay una asociación importante con la fractura pélvica, que está presente en un 83 a 95% de lesiones vesicales. En cuanto a su fisiopatología, tenemos lesiones de vejiga intraperitoneal y extraperitoneal. En el caso de la intraperitoneal, se da cuando la vejiga está llena y llega a un mecanismo de trauma, ¿no? Y hace de que aumente la presión intravesical. Ese aumento brusco de la presión dentro de la vejiga excede su capacidad de distensión y supera la resistencia de la pared vesical, y esto hace de que se rompa, ¿no? Pero más que todo en la zona de la cúpula de la vejiga, que es la zona más débil. Entonces, por lo tanto, la orina que había aquí va a salir hacia el espacio o cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, va a producir una peritonitis. Y en el caso de la extraperitonealia también se da por un mecanismo de fractura pélvica. Primero se va a dar la fractura de la pelvis y esto va a hacer que cause un impacto. Los fragmentos óseos pueden causar el traumatismo, ¿no? De la vejiga. Y esto va a hacer de que la orina, la fuga de la orina sea extraperitoneal, ¿no? Se va hacia el espacio extraperitoneal circundante. Signos y síntomas clínicos. Entonces, los indicadores clínicos de lesión vesical va a ser dolor suprapúbico espontáneo o a la palpación. También el líquido intraperitoneal libre en el examen por tomografía o ecografía, ¿no? Incapacidad para orinar o baja producción de orina. También se va a observar coágulos en la orina o vejiga y aumento de tamaño del escroto con equimosis y distensión abdominal o hígado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las imágenes. El gol estándar es la cistografía retrógrada y la cistografía por tomografía, ¿no? Aquí tenemos una intraperitoneal, como les había mencionado. Aquí la orina se va hacia la cavidad peritoneal. Entonces, cuando le hacemos la cistografía, este es con contraste, y aquí se va a ver en la imagen que el contraste rodea los intestinos, ¿no? Porque se va hacia la cavidad peritoneal. En cambio, en la extraperitoneal ya también se ve, aquí en esta citografía, revela que hay un desgarro extraperitoneal de la vejiga con extravasación hacia el escroto. Y ese es un signo que le dicen de la llama. Ahora, el tratamiento, si es que ha habido una rotura extraperitoneal no complicada, solo es conservador, se pone sonda Foley, drenaje, antibióticos y cistografía de control a los 14 días. Pero
En el caso de las lesiones vesicales que requieren reparación inmediata son aquellas que han tenido una lesión intraperitoneal por traumatismo externo, si es que ha sido una lesión penetrante o iatrogénica, si es que ha habido un drenaje vesical inadecuado o si es que hay coágulos en la orina, ¿no? Si es que hay lesión en el cuello de la vejiga, lesión rectal o vaginal, si es que hay fractura pelviana que requiere reducción abierta y fijación interna, y aquellos pacientes estables seleccionados sometidos a una laparotomía por otras razones. En aquellos también que tienen fragmentos óseos que proyectan hacia el interior de la vejiga y podrían causar también, ¿no?, una laceración. Aquí tenemos una imagen que es denso en forma de la llama, como les había mencionado antes, y una vez que ya se hace la reconstrucción, vemos que la vejiga ya está completamente curada, ¿no? Ahora, en las lesiones de la uretra tenemos la de la uretra posterior y anterior. Vamos a empezar hablando de la posterior. El trauma principal va a ser por accidentes de tránsito, caídas, y está asociada a fractura pélvica, diástasis púbica y pelvis inestable. La frecuencia es más que todo el 10% en varones y 6% en las mujeres. En la fisiopatología se da por fractura de pelvis, esto causa tracción y abulsión, ¿no? En el caso de los varones tienen distintas porciones de la uretra, se podría decir. Creo que aquí no ha salido la imagen. Desde la más posterior es la uretra, que es rodeada por la próstata, es la uretra prostática, luego tenemos la membranosa y luego la vulvar y la membranosa. Y la zona más vulnerable aquí es la unión vulvomembranosa, ¿no? Y en cuanto a lo clínico, la triada clásica es que el paciente va a tener un sangrado en el meato, incapacidad para orinar y la vejiga va a estar distendida, ¿no? Y otros signos es el hematoma perineal en forma de mariposa y retención urinaria. Aquí tenemos una imagen donde ha habido laceración de la uretra por una fractura pélvica y se ve un marcado edema vulvar y equimosis, ¿no? El diagnóstico, si es que el paciente tiene sangre en el meato, entonces tenemos que hacerle una uretrografía retrógrada inmediata. Y en las mujeres, una uretroscopía, más el examen vaginal. El tratamiento. En el caso del varón, el tratamiento inicial es la cistostomía suprapúbica inmediata, o sea, y luego se hace la realineación, ¿no? Si el paciente está estable, se coloca una sonda uretral guiada y puede ser inmediatamente o días posteriores. Aquí no está recomendada una reconstrucción abierta inmediata porque aumenta la impotencia, la incontinencia, la estenosis y el sangrado. Y en la mujer se hace una reparación primaria inmediata porque evita la fístula uretrovaginal y la obliteración uretral y estenosis vaginal. Si es que tiene una lesión incompleta, el manejo solo va a ser con sonda, y la cual se debe de confirmar, ¿no?, con radiología. Las complicaciones ya es lo que les he mencionado anteriormente. Y de la uretra anterior son lesiones aisladas, son más frecuentes que la posterior, ya que la uretra anterior está en contacto, ¿no?, con la pelvis, y aquí el traumatismo es sencilla de montar por compresión perineal, y la uretra vulvar va a ser el sitio más afectado, ¿no?, porque esa es la porción que está en contacto hacia el exterior, se podría decir. Y la clínica va a ser sangre en el meato, hematoma perineal, hematuria, retención urinaria, y si es que hay rotura de la fascia de Buck, va a haber una extravasación hacia el escroto. La clasificación va a ser si es que ha habido solo una contusión o un desgarro incompleto o completo. El tratamiento en el caso de una contusión o desgarro incompleto solo va a ser con sonda y derivación urinaria. Y si es que ha sido una lesión mayor, recién hacemos una cistostomía suprapúbica. Una reconstrucción tardía, se hace la uretrografía retrógrada o la cistouretrografía miccional, ¿no? La uretrografía retrógrada es cuando se administra con contraste hacia el meato uretral, ¿no? En cambio, la cistouretrografía es la que va hasta la vejiga.
Y el tratamiento definitivo ideal sería pues una uretroplastia anastomática para obliteración vulvar completa. Eso es todo. Muy bien. ¿Preguntas? Nada.